Ahora la segunda parte, los instrumentos del despojo en Colombia. Quiero empezar hablando del Plan Colombia, que yo lo he llamado recolonización en marcha. ¿Y por qué hablamos del Plan Colombia? Porque en los últimos 15 años, un poquito más, ¿no? Los últimos 18 años, se aprobó el mal llamado Plan Colombia, ¿no? Que originalmente fue redactado en inglés. Eso creo que es bastante significativo, ¿no? Fue redactado en inglés por funcionarios de los Estados Unidos y cuando se supo acá qué era, porque hubo por ahí algunos periodistas o senadores que hicieron escándalo, se tradujo inmediatamente al castellano, al español. Pero originalmente fue concebido en inglés para servir a los Estados Unidos prioritariamente y fue presentado originalmente como un plan cuya finalidad era luchar contra la producción, procesamiento y comercialización de estupefacientes y principalmente la producción de cocaína. Y así fue presentado el Plan Colombia desde antes del 11 de septiembre del 2001, ¿no? En que se decía y aseguraban sus voceros allá y acá que este era un plan contra las drogas, que no iba a ser usado ni se iba a convertir en un plan contrainsurgente. Pero después de los sucesos del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, cuando se dio inicio a la guerra contra el terrorismo, una guerra que según sus voceros va a durar un siglo, ¿no? Tan solo llevamos 15 años de esa guerra. La guerra contra el terrorismo que va a durar un siglo según sus ideólogos, que va a ser más larga que la Guerra Fría, aseguran. Pues luego ese contexto permitió que se hablara abiertamente de que el Plan Colombia iba a ser un plan contrainsurgente. E iba a ser un plan contrainsurgente cuyo escenario fundamental iba a ser el sur del país. Putumayo, Amazonía, estas zonas del territorio colombiano. Ahí se iba a desarrollar y se desarrolló en efecto el Plan Colombia. ¿Qué ha sido el Plan Colombia? ¿Cuál es el balance que se puede hacer 15 años después? Desde luego, el sentido del balance cambia dependiendo quién lo hace. Si el balance lo hacen las clases dominantes colombianas, socias incondicionales de los Estados Unidos, pues van a decir que el Plan Colombia ha sido un éxito. Y justamente Juan Manuel Santos se fue a celebrar los 15 años en Manteles, en la Casa Blanca con Obama, para decir que el Plan Colombia había sido un éxito y que agradecimos a Estados Unidos por su apoyo en la lucha contra insurgente. Y en efecto, es que eso es lo que ha sido el Plan Colombia. El Plan Colombia ha sido un plan financiado en parte, en mínima parte por los Estados Unidos, ¿no? Ya también al respecto tenemos información más clara. El ministro de Defensa actual dijo hace pocos meses que el Plan Colombia había costado la bobadita de 120.000 millones de dólares. Y que de esos 120.000 millones de dólares Estados Unidos solamente ha colocado 10.000 millones de dólares. Creo que la cifra es un poco mayor, yo creo que llega a unos 20.000 millones de dólares hablando de las operaciones encubiertas nunca reconocidas. Pero quiere decir que 100.000 millones de dólares han sido puestos por el pueblo colombiano en esta guerra contra insurgente terriblemente costosa y desde cierto punto de vista ineficaz, porque no logró los objetivos que luego se postularon, que eran los de haber derrotado militarmente a la insurgencia, tanto a las FARC como al ELN. Pero el Plan Colombia sí sirvió para transformar este país, para transformarlo en una colonia de los Estados Unidos, ¿sí? En todos los terrenos. El Plan Colombia crea las condiciones para que Colombia firme un indigno tratado de libre comercio con los Estados Unidos, para que Colombia firme un tratado que es una vergüenza para todos los colombianos y para todos los latinoamericanos. El tratado del 30 de octubre del 2009, eso es una vergüenza. El tratado militar con los Estados Unidos, mediante el cual se le cedieron 7 bases militares. Se permitía que los soldados de los Estados Unidos, los funcionarios civiles y militares de los Estados Unidos, se movieran en este territorio como Pedro por su casa. Alguno podrá decir, sí, pero las Cortes Constitucionales de Colombia echaron para atrás ese tratado, pero eso no borra la indignidad que está en ese texto, y lo remito tanto a los colombianos como a los extranjeros que están aquí presentes que lo lean para ver si no produce indignación
el grado de abyección y entrega que se encuentran en esas líneas de ese tratado con respecto a los Estados Unidos, ¿sí? El Plan Colombia permitió todo ese tipo de cosas, pero el Plan Colombia, aparte de la militarización que hace de Colombia una de las sociedades más militarizadas del mundo, que hizo que las Fuerzas Armadas de Colombia crecieran como ningún otro ejército en los últimos 15 años. Dicen que hay 2 ejércitos en el mundo que crecieron en esta época, el de Burundi y el de Colombia, más que los ejércitos de los países imperialistas. Que la mayor parte del gasto corra por cuenta de lo militar, de lo securitario. Si nosotros tomamos cada 10 pesos del presupuesto colombiano, 8 están destinados a policía, fuerzas armadas, cuerpos secretos y cosas por el estilo. Y solo 2 están dedicados a salud, educación y cosas por el estilo. Eso está relacionado con el Plan Colombia, directamente. Y el Plan Colombia fue una plataforma para el despojo, para abrir territorios, para permitir la llegada de empresas de diversa naturaleza y de diversa procedencia, multinacionales mineras, por ejemplo, ¿sí? Y también el Plan Colombia consolidó un proceso ya en marcha, lo que yo llamo la antirreforma agraria. No podemos hablar de contrarreforma agraria porque en este país nunca hubo reforma agraria. Antirreforma agraria. La apropiación de la tierra por parte de viejos y nuevos terratenientes, incluyendo sectores mafiosos ligados a importantes sectores del poder político en este país. Cambio Radical está por ahí, ¿no? Que tanto habla, con tanta autoridad que habla Vargas Lleras, ¿sí? Eso es el Plan Colombia. Lo que a mí me parece tragicómico es que cuando se hace el balance del Plan Colombia, y entre eso muchos académicos, por ejemplo del IEPRI, ¿sí?, resultan diciendo que el Plan Colombia fue un fracaso en la guerra contra las drogas. Pero es que el Plan Colombia no estaba diseñado para eso. Eso era lo que supuestamente decían los papeles. Pero si uno tiene un mínimo de olfato y perspectiva crítica, uno no puede creer lo que aparece allí registrado. Hay que leer entre líneas. Y leer no solo entre líneas los documentos, sino la dura realidad. La dura realidad del costo humano del Plan Colombia. Se calcula que son por lo menos 26.000 civiles asesinados en tiempos del Plan Colombia. Y no estamos contabilizando ahí a los insurgentes asesinados, ni estamos contabilizando los falsos positivos, que son también una mancha, una vergüenza para este país. Los falsos positivos es el crimen de Estado más brutal en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. 5.000 colombianos asesinados por órdenes del Ministerio de Defensa de la Presidencia de la República, y ahí también están los documentos que lo confirman, ¿sí? Por cuestión de tiempo, pues abreviamos, y entonces quiero hablar del otro punto, la falaz guerra contra las drogas. Algunos dicen que la guerra contra las drogas lleva 40 años, ¿no? 45 años, cuando fue declarada por el presidente Richard Nixon en los Estados Unidos en el año de 1971. Pero en realidad, como punto de referencia posterior, se toman las declaraciones de Ronald Reagan de guerra contra las drogas, y estaríamos hablando, digamos, de los últimos 35 años más o menos, ¿sí? La guerra contra las drogas ha sido convertida también en un instrumento de penetración imperialista y de despojo. Y creo que el hecho reciente de Tumaco lo pone de presente, lo que acaba de suceder en Tumaco. Para las personas extranjeras que están acá los ilustramos, ¿no? Hace unos 15 días fueron asesinados, según las declaraciones oficiales, 6 campesinos, pero según los pobladores del lugar, los asesinados son muchos más. Son muchos más. ¿Fueron asesinados por quién? Por las Fuerzas Armadas de Colombia. Por la policía, que es lo mismo, porque la policía en Colombia es una fuerza armada, no una fuerza civil. Esa es una de las grandes cosas que debería transformar el tal proceso de paz.
que la policía deje de ser una fuerza armada y se convierta en una fuerza civil. Pues bien, la policía mató, según las versiones que están tratando de dosificar, ¿no?, a 6 campesinos. Ya esta mañana decía la información de la fiscalía que por la espalda, ¿no?, con armas que solamente puede usar las fuerzas represivas del Estado. Pero al principio la información que se dio, y fue la información que avaló Santos, era que estos habían sido asesinados por un frente disidente de las FARC. Y ese también fue el titular del Tiempo, es decir, todos los componentes del terrorismo de Estado juntos, ¿sí? Resulta que los hechos son tan contundentes y tan brutales que al cabo de pocos días les ha tocado ir cambiando la información, y entonces hablan, y son muy posmodernos en ese sentido, de opiniones, que hay 2 opiniones. La opinión de los campesinos que vieron quiénes les disparaban es una opinión, y la opinión de las Fuerzas Armadas es otra opinión. Entonces, para que vean que nuestras Fuerzas Armadas están filosóficamente muy actualizadas, son muy posmodernas, ¿sí? El único problema es que los muertos sí no fueron opinión, fueron muertos muy reales, fueron asesinados. Pero ¿qué tiene que ver esto con el asunto que estamos planteando de las guerras, de la mal llamada guerra contra las drogas? Pues que pocos días antes, el domingo anterior, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, es decir, el virrey, había dado una declaración en el Tiempo en que había dicho que le exigía al gobierno de Santos resultados inmediatos sobre la erradicación y sobre la represión en zonas donde hay sembradas hectáreas de coca. Y el municipio de Tumaco es el municipio del país donde más hectáreas de coca hay sembradas. Según una declaración del Tiempo esta mañana hablaba de 45.000 hectáreas de coca. Pues Donald Trump, cuando se reunió con Santos, a su vez le dijo que estaba muy preocupado, tan preocupado que podía colocarle desertificación a este país, porque Colombia, a pesar del Plan Colombia, sigue siendo el primer productor mundial de cocaína. Y aumentó no solo el área sembrada con planta de coca, sino que además aumentó la productividad por hectárea. Es decir, que los que siembran coca, los carteles del coca, también son economistas que estudian y que hablan de la maximización de beneficios y el desarrollo técnico. Es decir, son empresarios que bien les podían dar un honoris causa en economía, ¿sí? Pues bien, en Tumaco se dio la orden por parte de Trump y del embajador de los Estados Unidos que había que proceder, e inmediatamente se procedió, violando incluso lo que se había hablado en los acuerdos de La Habana, de que los mecanismos iba a desaparecer la represión a los campesinos que siembran hoja de coca, que se iba a implementar una política integral que no solamente supusiera la represión. Y como parte de eso se suspendió la fumigación por glifosato. Y al respecto también hay que decir una cosa vergonzosa. Colombia fue durante mucho tiempo el único país del mundo en utilizar glifosato para fumigar a su propia población. Ni siquiera Afganistán, un país en peores condiciones que Colombia, siguió utilizando el glifosato. Desde el año 2006 lo prohibió. Colombia solamente retiró el uso del glifosato, pese a todos los estudios científicos en su contra, lo retiró hace muy poco tiempo. Y peor aún, hay voces que claman porque se vuelva a usar. Y es posible que el mismo Santos, 1 mes o 2 meses antes de terminar su presidencia, vuelvan a utilizar el glifosato para fumigar, o lo haga el próximo presidente de la República, ¿sí? O sea, es una guerra biotecnológica, una guerra química contra la población colombiana, contra las comunidades más desvalidas del sur del país y de las zonas donde está sembrada hoja de coca. Pero esto, en lugar de solucionar el problema, lo que ha hecho es amplificarlo por toda la geografía colombiana. Pero desde luego, la guerra contra las drogas sí le sirve muy bien a los Estados Unidos. La guerra contra las drogas, y en eso lo dice muy bien Noam Chomsky, ¿no? Que Noam Chomsky dice que la guerra contra las drogas no ha sido un fracaso,
Si entendemos que la guerra contra las drogas es una estrategia de los Estados Unidos para mantener su militarización del mundo, para invadir países, para ocupar territorios, para desertificar naciones, y eso lo sigue manteniendo, de tal forma que si la coca se erradicara, los más perjudicados serían los Estados Unidos, si la cocaína se erradicara. Otro elemento que quiero aquí plantear es el de Estados Unidos y el paramilitarismo. Un elemento muy importante, ahora que estamos hablando de verdad, justicia y reparación, ¿no? Uno de los promotores secretos de la formación del paramilitarismo en Colombia han sido los Estados Unidos. Y la documentación existente también está a disposición del que la quiera consultar. Desde el año de 1962, cuando la misión del general Yarborough, misión secreta a las Fuerzas Armadas de Colombia, recomendó que se crearan grupos paramilitares de justicia privada para asesinar a lo que ellos llamaban comunistas. Y las Fuerzas Armadas del Estado colombiano y el Estado colombiano no tenían tampoco mucho que aprender, porque aquí también había una experiencia de paramilitarismo de larga duración, ¿no? Algunos dicen que el primer paramilitar que pisó estas suelas fue Cristóbal Colón, ¿sí? Entonces tenemos una trayectoria de paramilitarismo extensísima en Colombia, que se remite, por ejemplo, a las guerras civiles. Pero para hablar en tiempos más recientes, a la violencia de los años 50, de la década de 1950, con los Pájaros, el Cóndor y otros asesinos y sicarios del Partido Conservador, principalmente en la región del Valle del Cauca. Pero después de 1962, cuando Estados Unidos sugiere la creación de los paramilitares, eso es lo que se hace. Las Fuerzas Armadas colombianas toman al pie de la letra la recomendación. Y esto cobra un impulso increíble después del año de 1981-82, cuando resurge lo que hoy se llama el nuevo paramilitarismo, el paramilitarismo más asesino y más bestial, que ha dejado miles de fosas en el territorio colombiano, ¿sí? ¿Qué tienen que ver los Estados Unidos con eso? Pues tienen que ver mucho, porque, y eso lo dicen investigaciones incluso liberales, que no son nada críticas, como el libro de María Teresa Rondero sobre los paramilitares, que es un libro incluso financiado por la misión George Soros, ¿no? Y por la USAID, que es otra agencia del imperialismo, ¿sí? Pues resulta que allí se dice que Estados Unidos recurrió al paramilitarismo en los años 80 mediante el adiestramiento de mercenarios de Israel y de Inglaterra, que vinieron a entrenar al ejército colombiano y a asesinos privados, y luego les dejaron las manos sueltas para que ensangrentaran el territorio colombiano. Y uno de los escenarios privilegiados de ese entrenamiento paramilitar estuvo aquí en este departamento, en Antioquia, en el Magdalena Medio antioqueño. Y eso hay que señalarlo con respecto a la complicidad que tiene Estados Unidos en eso. ¿Qué tiene que ver el paramilitarismo con el despojo? Pues mucho, porque el paramilitarismo es el brazo armado del neoliberalismo a la colombiana, nada más ni nada menos. Cuando aquí asesinan sindicalistas, y también somos el país del mundo récord, ¿no? 3.000 sindicalistas asesinados en los últimos 30 años, 100 por año. Cuando Carlos Castaño, uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, le preguntaban que por qué asesinaba sindicalistas, él decía, porque no dejan trabajar, porque impiden el funcionamiento de la empresa privada. Y no estaba mintiendo. Esa es la lógica no solo del paramilitarismo, sino la lógica del despojo. Hay que oponerse a todos aquellos que son un obstáculo al despojo, que son un obstáculo a la destrucción de los ecosistemas, que son un obstáculo a la destrucción de las comunidades. Entonces Estados Unidos tiene una responsabilidad en eso que tarde o temprano deberá asumir. Y luego viene el otro punto, Estados Unidos y la formación de redes de asesinos en las Fuerzas Armadas. Esta no es una terminología mía, esta es una terminología, lo de la formación de redes de asesinos en las Fuerzas Armadas, es una terminología de Human Rights Watch, en un informe de 1998, que se llama así, la formación de redes de asesinos en Colombia. Y cuando hablaba de la formación de redes de asesinos en Colombia, se refería a la orden que también fue dada por los Estados Unidos, sugerencia entre comillas, que se llevó a la práctica,
de que el ejército colombiano creara redes de asesinos. En general crearon 30 en todo el país, tanto rurales como urbanas, que mataron a más de 200 colombianos, sobre todo en el municipio de Barrancabermeja y en las zonas circundantes a Barrancabermeja. ¿Quién está detrás de la formación de esas redes de asesinos? Los Estados Unidos. Y por eso, cuando luego se estudió la hoja de vida de los militares comprometidos en los falsos positivos, se descubrió que ellos, altos mandos de la oficialidad del ejército, habían sido alumnos aventajados de la mal llamada Escuela de las Américas, como la llamaba Eduardo Galeano, la fábrica de dictadores. Todo esto es bueno recordarlo en estos tiempos de paz, ¿sí? Porque no podemos olvidar el papel fundamental que los Estados Unidos han jugado en todo esto, ¿sí? Y luego viene el otro punto de, este lo debía haber comentado antes, pero ya no lo comentamos, las bases militares en Colombia. Nosotros somos el portaaviones terrestre más grande que los Estados Unidos tienen en el mundo. En este mapa que hemos elaborado con un colega, aparece el listado de las bases militares de los Estados Unidos en América Latina y en Colombia. No son solo 7 bases militares, como se decía en el famoso, tristemente célebre acuerdo del 30 de octubre del 2009, no. En este mapa, que no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí, en este mapa en negro, aparecen más de 40 sitios donde hay presencia de tropas de los Estados Unidos en territorio colombiano, distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país. Y miren ustedes la forma como están distribuidas en las fronteras, que es uno de los temas de este evento, ¿no? Miren ustedes cómo están distribuidas bases, presencia militar en radares, brigadas distribuidas en zonas estratégicas del territorio colombiano. Se ha establecido una red de bases militares de los Estados Unidos en América Latina, y Colombia desempeña un papel fundamental. Y entre otras cosas, por eso la arrogancia de Juan Manuel Santos, flamante Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Flamante Premio Nobel de la Paz. La arrogancia de Juan Manuel Santos frente a Venezuela. En los últimos meses, y hasta las declaraciones que dio ayer, ¿no? Sobre las elecciones de Venezuela. Porque Juan Manuel Santos hace las veces del corifeo de los Estados Unidos. Tiene un poder militar, y si se emprendieran acciones militares contra Venezuela, Colombia sería una base fundamental de apoyo. Hay que decirlo también con dolor de latinoamericano. Bueno, quiero terminar señalando un punto que me parece clave, que es el siguiente. Las ciencias sociales al servicio del despojo. Quiero terminar con ese punto, y aquí voy a leer en parte lo que escribí, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo acá? Las ciencias sociales, como sabemos, no son neutras. Las ciencias sociales responden a distintos intereses. Hay ciencias sociales de ciencias sociales, y hay unas ciencias sociales que se han puesto al servicio del despojo y al servicio del imperialismo. Esto como para no caer en ingenuidades que a veces se suelen caer, ¿no? Y estamos haciendo alusión entonces a una serie de proyectos académicos e intelectuales en los que participan universidades de los Estados Unidos, prestigiosos académicos e investigadores con financiación de gran cantidad de dólares, ¿sí? Que realizan, por ejemplo, proyectos sobre el terreno, como por ejemplo el de México indígena, ¿sí? Un proyecto que quien lo escucha a primera vista le puede parecer que no tiene ningún problema, pero sí es muy problemático esto de México indígena, y si aquí hay colegas de México, creo que lo podrán decir con más propiedad que mi persona, ¿sí? Es un mapeo cultural de las comunidades, que tiene finalidades muy diversas.
Pues a eso hay dedicados geógrafos, cartógrafos, biólogos, sociólogos, economistas, antropólogos, ¿sí? Con títulos profesionales, con títulos de doctor incluso, ¿sí? Pero yo quiero hacer alusión justamente a algo que se desprende de esa lógica. El país laboratorio de este tipo de estudios ha sido Colombia, ¿sí? El análisis de los datos geográficos de carácter civil ha sido impulsado en las estrategias de contrainsurgencia para monitorear espacios geográficos de posibles conflictos, a partir de lo que se llama, con términos muy refinados, la ecología de la insurgencia, ¿sí? Donde se integra información de carácter civil, sociológico y antropológico, con datos lingüísticos, geográficos y ambientales, con la pretensión de elaborar un sistema de análisis contextual que sirva a las estrategias contrainsurgentes. Colombia ha sido muy importante en dos sentidos para este tipo de estudios, lo que podemos llamar la contrainsurgencia rural y la contrainsurgencia urbana. En la contrainsurgencia, en ambos tipos de contrainsurgencia hay un militar de los Estados Unidos llamado Geoffrey Desmarais, teórico de la contrainsurgencia rural y urbana, y su laboratorio de análisis y experimentación ha sido Colombia. Primero mediante el mapeo de zonas rurales del país, principalmente el departamento del Cauca, y sobre eso entonces hay una serie de especulaciones que hace este militar activo, egresado de la Escuela de las Américas, que fue asesor, agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala entre 1988 y 1991, una época de grandes masacres contra comunidades indígenas mayas quichés en este país, ¿sí? Y luego, este autor también hizo una teorización sobre la contrainsurgencia urbana. En el año de 1995 publicó un estudio que se llama La geopolítica y el conflicto armado urbano en América Latina, ¿sí? En donde llama la atención a los Estados Unidos, por supuesto, a sus jefes, de que tengan en cuenta que la contrainsurgencia en el futuro no va a ser tanto rural sino urbana, porque las luchas del presente y del futuro se van a desenvolver fundamentalmente en las ciudades. Entonces él llama la atención a estudiar políticas de contrainsurgencia urbana y a entender lo que está pasando en muchos lugares del mundo. Y luego, desde luego, esto va a ser muy importante en Irak, donde la resistencia a la ocupación de los Estados Unidos es fundamentalmente urbana, ¿sí? Pero lo más significativo es que luego de estos estudios teóricos generales, Georges Desmarais realiza un estudio sobre Colombia, más exactamente sobre la ciudad de Medellín, específicamente sobre la Operación Orión de octubre de 2002, sobre la cual hoy, en este mismo día, estamos recordando los 15 años de ese terrible asesinato, cuando se construyó la fosa común urbana más grande del mundo, otro orgullo para Colombia y para Medellín, ¿sí? El mencionado Georges Desmarais ha efectuado estudios sobre dicha operación, la Operación Orión, a la que considera como un ejemplo exitoso de la contrainsurgencia urbana, cuyas enseñanzas deben tener en cuenta en la futura contrainsurgencia general. Y en el estudio que realizó sobre Medellín, en el último párrafo, Georges Desmarais dice lo siguiente: analizar desde la perspectiva del uso del suelo la presencia de grupos armados ilegales puede contribuir positivamente a la creación de un método de desarrollo urbano sostenible que luche contra el crimen y contra la insurgencia, probablemente con un formato de sistema de información geográfica. El gobierno de Medellín ya está trabajando en la concepción de la administración de la ciudad en torno a los principios de ordenamiento territorial y el uso de tecnologías sofisticadas. El éxito de las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín puede atribuirse en parte a su aceptación y adopción del lenguaje y del método de la planificación urbana de la contrainsurgencia, ¿sí? Para este personaje, Georges Desmarais, teniente coronel e investigador del Ejército de los Estados Unidos, la paz es un resultado de resguardar la propiedad privada, de donde se desprende la necesidad de mapear los territorios como forma de garantizar su incorporación al régimen capitalista. Dicho de otra manera, se trata de ocupar y despojar los territorios de las comunidades y someterlos a un férreo control militar y contrainsurgente.
Este tipo de estudios en el ámbito social son impulsados por la Oficina de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos, con dos objetivos principales. Primero, se pone a prueba la posibilidad de utilizar científicos sociales para obtener información de inteligencia abierta que el ejército no puede recolectar de otra forma. Y segundo, construir un catastro mundial que permita monitorear la transferencia de la propiedad, especialmente en áreas indígenas, centros del crimen organizado y los grandes cinturones de miserias urbanos, donde la Oficina de Estudios Militares Extranjeros de los Estados Unidos considera que se originarán las amenazas militares en el futuro. En conclusión, unas ciencias sociales al servicio del despojo imperialista, que utiliza a académicos de la guerra en una clara perspectiva contrainsurgente y en beneficio del capital. Y Medellín ha sido un laboratorio para este tipo de estudios y por eso se le presenta como un caso exitoso, que incluso se ofrece y se vende como una nueva mercancía, la de la contrainsurgencia urbana, camuflada bajo diversos nombres pomposos y atractivos como señuelos para atraer turistas e inversores, ¿no? La Medellín emprendedora, exitosa, cosas por el estilo. Con estos nombres se quieren borrar las huellas del terrorismo estatal y paraestatal y de sus fosas comunes en el basurero de la Escombrera, a donde fueron lanzados los restos de las personas asesinadas. Sobre sus huesos reposa la imagen simulada y mentirosa de la modernización emprendedora de Medellín y de la pujanza paisa. Y con eso quiero terminar, simplemente agregando esta imagen que es bastante diciente del año 2002, los paramilitares guiando a las Fuerzas Armadas para matar a los pobladores urbanos de Medellín. Muchas gracias.